gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en este primer vídeo del año 2025. Y nada, mirad dónde nos encontramos hoy, en una especie de caserío, una casa que hay aquí grandísima. Y por lo que he estado viendo un poco, se ve que es de los años 30, años 20, es grandísima. Y si os dais cuenta, mirad las balconeras que tenía y demás. Y bueno, vamos a entrar dentro y a ver que nos encontramos. Y lo dicho, feliz año y vamos a darle caña al vídeo. Bueno, vamos a entrar por aquí, que tenemos un acceso fácil. Wow, y vamos a ver que nos encontramos en esta casa. Esto es inmenso, es una mansión casi. Esto puede ser perfectamente de los años 30, años 20. Bueno, y lo primero que nos encontramos aquí en el lado derecho, mirad la losería antigua, que aún conserva lo que es la losería original. Y esto ya tiene terrazo. Y esto se ve que es algo más nuevo. Esto serían las habitaciones, imagino. Esto es un cuarto de baño. Esto está reformado, ya más nuevo. Los lavabos son más nuevos. Las tuberías, si son de plomo, son también antiguas. Esto menos que será alguna especie de despensa o algo. Y esto sería una habitación. Pero mirad cómo está todo lo que es los techos. Está completamente derrumbado. Aunque fijaros esta habitación, yo imagino que esto lo habrán reformado, porque le han puesto vigas nuevas y demás. Pero vamos, lo que es el techo original es de caña. Y esto imagino que sería un mueble que lo han puesto aquí para tapar la puerta. Ya os digo, es grandísimo. Y mirad por aquí, y esto sería lo que es la cocina. Mirad el detalle de los azulejos. Qué chulo. También el freno de lo antiguo. Aquí está para sacar los platos, imagino. Aquí ya con los escombros y demás. Su chimenea también está súper chula. Y su despensita por aquí. Mira, esto todavía de madera de lo conserva para guardar los cántaros de agua. Y vamos a subir para arriba, pero me parece a mí que no vamos a poder ver mucho porque está todo prácticamente fatal el techo. Esto imagino que sería otra habitación. Mira, hay un montón de cuadernos de primaria, de matemáticas. Mirad que cofre de manera tan antigua. Curioso. Y aquí hay otro libro que lo han puesto por aquí. Catecismo escolar. Sacramento de la confirmación. Se ve que eran bastante religiosos o era un libro de religión. No lo sé exactamente. Ahora mira. Lengua de sexto. Juan Ramos. Se ve que el niño se llamaba así. Pues vamos a ir a la parte de arriba, que yo creo que ya digo, no creo que haya nada, porque está completamente el suelo hecho polvo. Como os digo, mirad que es imposible pasar por ahí. Y tampoco lo que allí lo estoy viendo es algunos salones de estos de esparto y poco más. Buah, pero esta habitación sí. Pensaba no subir y he hecho bien subiendo. Mira gente que estampa con este mueble tan chulo. Y la mesa también súper antigua, ¿eh? Mira el grabado de las patas. Pero el mueble, mira qué chulo. Yo creo que también mínimo de los años 60, 70.
Y es que no me atrevo a pisar mucho por aquí, porque lo que veis en el suelo son caca de paloma. Y no sé si hay algún agujero, no lo veo. Pero vamos, lo que hay, como estáis viendo, vamos a ver, que no sé, una habitación. Ah, no. Hay otro armarito de antiguo. Y hay una mesa redonda, pero poco más. No hay mucho más por aquí. Eso sí, las vistas que tenían eran súper chulas. Bueno, pues vamos a seguir explorando la parte de abajo, que por aquí ya os digo, es ganas de caer si no tengo ganas. Vamos a seguir por la parte de abajo, que creo que es más segura que la parte de arriba. Oh, mira, aquí han dejado dos zapatos. Son muy bien pequeños, yo calculo que será un 42 o un 41. Para hombres parece que son un poco pequeños. Bueno, este sería el patio. Pedazo de palmera hay aquí. Voy a ver estos que son, que imagino que serán o lavaderos o algo similar. Oh, pues no. Buah, mira la profundidad que tiene. No sé exactamente qué uso se le daba eso, la verdad. A ver si podemos acceder a la otra parte del patio. Pero mirad qué pasada de sitio. Buah, mira, una balanza antigua para pesar, imagino, el trigo, el grano y demás. Además era portátil. Tenía un taco de madera aquí abajo para encastrarla en algún sitio. Y esto me queda como una especie de carrito para transportar lo que es el tema de los sacos y demás. Esto es grandísimo. Bueno, vamos a tirar por este lado primero. A ver, que parece que es más pequeño. Aquí hay poca leche. No, aquí no hay nada. Bueno, vamos a subir a la planta de arriba. Con que aquí los techos, como veis, parece que están algo mejor. No te puedes fiar. Esto va a ser seguramente una especie de guardilla. Wow. Esto es una pajarera de esta. Imagino que aquí tendrían palomas o... Mirad el montón y el montón de mierda de paloma. Y allí incluso hay una paloma que ya ha pasado mejor vida. Buah. Y esto sería otra cosa parecida. Porque allí, no sé si lo apreciáis, hay dos jaulas más allí. No sé, parece que son como de perdigones. Pero mira que eran aficionados a las aves. Bueno, vamos a bajar. A ver qué seguimos viendo por aquí. Por las escaleras. No sé si lo apreciáis, pero son, vamos, como bajar corriendo. Vamos a cerrar. Buah, esto da a la calle. Pues mira,
nitrato amónico, nitrógeno, fertilizante, un 33,5% de nitrógeno. Esto imagino que será para sulfatar el tema de los olivos. Y aquí tienen otra mesa que la han usado, se ve, para el tema de atrancar esta puerta, porque está aquí muy pegada. Bueno, vamos a pasar aquí al patio. Esta es la otra parte del patio. Pues esa puerta la que hemos visto allí. Buah. ¿Y esto estaría techado o sería patio? Porque esto parece que es otra parte de lo que es la casa. Y aquí tenemos un pozo. Buah. No es muy hondo, no sabemos la profundidad que tiene el agua, pero no me mola nada que esté así destapado. Y por aquí no sé si se podrá pasar, ni lo que hay por aquí. Me caeré, gente, posiblemente. Que está complicadita la entrada. Mira, con un sitio de madera antiguo. Voy a mirar el alambre de espino, también lo tienen por aquí. A mí que me he metido aquí para nada, pero no sé muy bien qué sería esto. Ah, mira, criba. Me imagino que serán para las aceitunas, pero no he visto una criba así tan pequeñilla nunca. Y esto imagino que aquí habría antes una mesa, creo yo. Me han picado la ortiga en el pie. Pues a ver. El 2 de junio de 1900, ¿qué? No tengo ni idea, porque faltan piezas de este puzzle. Bueno, pues vamos a seguir indagando, a ver si encontramos más cosas. Buah, que está esto fatal, vamos. Que está todo un terreno un poco inestable. Bueno, pues vamos a ver por aquí que nos encontramos. Buah, no lo he visto esto a la entrada. Esto sí da un poquito de mal rollo. Mirad qué trona de un niño, de un bebé, súper antigua. No sé qué de esto, qué tiempo tendrá, pero mirad la cocina. Como he dicho, en estos sitios vivían varias familias y muchas veces lo que son las cocinas eran casi todas comunitarias. Pero mirad la encimera con los fregaderos antiguos de cerámica y el pedazo de chimenea. Y tenían hasta un horno. Joder, qué pasada. Ahora habrá que esto así un horno que te conserve la puerta y demás. Buah. Y aquí queda otra habitación.
que aquí queda poco y nada. A tener una tumbona súper pequeña. Y resto de algunas ventanas, algunas puertas. Pero poca leche. Mira, creo que es un aceite del antiguo. No lo sé exactamente lo que es. Bueno, creo que lo único que queda por este lado es la parte esta de arriba. Es lo único que creo que me queda por visitar. Vamos, que no hay nada. Como veis, está todo echado abajo y aquí completamente vacío. Lo único que me queda que mirar es una especie de nave que hay a la entrada, que no he entrado todavía, pero imagino que será algún almacén que tuvieran por aquí para el tema de los productos y demás. A ver si no me pierdo al salir. Vale, pues vamos a disparar a la entrada y a ver qué nos encontramos ahí fuera. Bueno, pues ya hemos salido por aquí y nos queda que mirar esto de aquí, que no sé exactamente lo que es. Buah, por esto, pues estoy viendo. Buah, no me lo puedo creer. Voy a poner un poquito de luz. Buah, mira, gente. Mira qué verdadera pasada, tío. Un tractor cadena. Llevo yo años sin ver un tractor como esto. Pues mira, aquí tenéis también lo que es un arado antiguo. El calendario. No sé exactamente. Ahora lo miraré a ver de cuándo es. Pero mirad qué pasada. Ya los mandos que tenía. Buah, es que es una verdadera pasada, vamos. Esto sí que es una reliquia. No sé cómo tienen esto aquí dejado de la mano de Dios. Y mirad, una para sembrar. Otra máquina. Esto imagino que lo tendrían como taller o algo, porque hay latas de pintura. Ahí vámonos, porque la mirad que están tan chulas. Lo tendrán de piezas, de repuesto y demás. Pero me asombra lo que es el tractor. Mirad aquí lo que llevamos para poner el porrón de agua. Pues que un montón de detallitos. Mirad qué lata de conserva súper antigua. Ahí la estantería y demás que tienen aquí como herramientas. Y el líquido para frenos. Un montón de detallitos. Mirad qué cortadora, aunque eso sería para afilar, imagino, porque el disco parece que es un disco de corte, pero con su manivela todo manual. No he visto nunca. Es que hay un montón de detallitos. Es que mirad qué estantería tan antigua. Pues que tiene el motor y todo. Esto vale una verdadera pasta. Aparte de por la antigüedad, sino el motor y demás. Es una pasada. Mirad el depósito que tiene aquí para, no sé si para el gasoil, para el aceite. Vamos a entrar en el cuarto este. Ostras, que no esperaba encontrarme
Esto aquí, es que mirad qué estampa tiene esto. Qué pasada, ¿no? Válgame el señor. Mira, tienen aquí correillos y demás. Pero me ha llamado la atención, mirad. Las ruedas. Estas así como son de bicicleta, pero están así unidas. No sé de lo que sería. Si lo sabéis alguno, dejádmelo en comentarios. Por aquí, mirad qué mesa. Esto es una mesa de costura. Pues tiene ahí no se aprecia ahí abajo el pedal para mover la rueda que está aquí al lado izquierdo. No sé si se aprecia bien. Para irnos de una máquina de coser de estas antiguas. Esto, quien nos lo puede decir a lo mejor quién puede ser esto, puede ser nuestro amigo Juan Carlos, que por cierto estoy en su pueblo y él nos puede decir casi seguro lo que es toda esta maquinaria. No es que lo pone de qué año es el calendario, que estoy mirando, bueno, no se vea nada de... No lo sé, no lo pone. ¿De cuándo es? Está más antiguo seguro. Pero mirad qué estampa tan chula el trazado. Pues nada, familia, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like, un comentario y suscribirse si aún no lo estáis, que vienen muchas cosas chulas por llegar al canal. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.